Pongámonos de pie y vamos a orar ahora. Bendito Dios y Padre nuestro que estás en los cielos. Gracias, Padre, te damos porque podemos reunirnos en tu nombre, Señor, y tenemos la libertad de adorarte, de alabarte, Señor, de darte gracias por todas las cosas que tú has hecho a favor de cada uno de nosotros, Señor, inmerecidamente. Así, Dios del cielo, te pedimos en este instante que toque nuestro corazón y lo abras, y que inclines nuestro espíritu y nuestra mente a esta tu palabra, para que la misma nos redarguya, Señor, nos sirva para alcanzar sabiduría, y que podamos, Señor, por medio de ella, agradarte en lo que hagamos. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Siéntense, hermanos, y abran sus Biblias en la segunda carta de Pablo a Timoteo. Y vamos a buscar el capítulo 3. Segunda de Timoteo, capítulo 3, a partir del verso 1. Es increíble cuántas personas de este capítulo predican y sacan tanta y tanta enseñanza. Y vuelves y lo lees al otro día, otra enseñanza nueva. ¿Todos lo tienen ya? Muy bien. Y dice así: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. Mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifestada a todos, como también lo fue la de aquellos. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Una carta enviada a su hijo espiritual, a Timoteo, por parte de Pablo. Y es increíble, pero empieza diciendo que en los postreros días, o sea que se está refiriendo a lo que iba a venir en el futuro. Dice, vendrán tiempos peligrosos. Cualquiera cree que Pablo estaba hoy aquí, leyendo los periódicos, viendo el noticiario, la prensa, etcétera, y viendo todo lo que está ocurriendo hoy en día en nuestra sociedad y en diferentes países del mundo. Porque solamente así pudiéramos entender esto. Pero realmente él no está aquí, él no vio esto, sino que inspirado por el Santo Espíritu de Dios, escribió acerca de lo que vendría. Pero que vendría ¿cuándo? Ahí hay un detalle desde que lo leemos que dice, en los postreros días. ¿Cuáles son los postreros días, hermano?
Los últimos, hermana. ¿Verdad que sí, Morat? Entonces, ¿qué ustedes piensan que estamos viviendo hoy en día? Los finales. Últimamente he escuchado a predicadores decir que 1 o 2 décadas es lo que ellos le pueden ver a este mundo antes de que se desate una hecatombe. Pero realmente este mismo escrito nos está diciendo a nosotros que las cosas no van a mejorar. Dice que los hombres malos y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo ellos engañados. ¿Y saben cuántas personas también hoy en día están predicando un evangelio light diciendo como que las cosas van a mejorar? ¿De cuándo a dónde van a mejorar las cosas? No van a mejorar. No podemos esperar otras consecuencias que las que nos está diciendo el Señor en su propia palabra. El apóstol Pablo nos va a indicar aquí 2 asuntos muy claros. El primero no es más que una advertencia, y ustedes la van a dilucidar. Una advertencia de cómo sería la sociedad de los postreros días, que no es más que la sociedad nuestra actual, en nuestros días. Y en segundo lugar, se está refiriendo a un llamado muy claro a todos los creyentes. ¿A qué? A persistir, a perseverar en la fe de Cristo. A que uno se mantenga firme en medio aún de todas estas amenazas, de todas estas crisis, de todas estas desavenencias y dificultades por las cuales la mayoría de todos nosotros podríamos estar pasando. Y más que nada, por lo que Él nos anuncia ahí y nos dice claramente que vamos a sufrir persecución. La gente piensa que la persecución es que alguien esté atrás buscándote con un cuchillo para degollarte o para crucificarte. Se está viendo en muchos países en el mundo hoy en día que por solo hecho de tú ser cristiano ya estás condenado a muerte. Eso se está viendo. Cada día son muchos los cristianos que están muriendo por su fe. Muchos. De que las noticias se están manipulando para que no se conozcan los números reales, pues así es. Pero son muchos. Pero yo me refiero también a una serie de persecuciones que hoy en día se dan sencillamente por tu ser de la fe de Cristo. Y no necesariamente se ve envuelta tu vida a lo que viene siendo tu seguridad personal. Pero sí, muchas cosas de tu vida se van a ver afectadas por este tipo de persecuciones, por las acusaciones que se te van a hacer, porque se te va a intentar inclusive silenciar. Y yo digo que quizás nunca antes como ahora nosotros estamos viendo lo que Pablo nos estaba advirtiendo. Estamos viviendo en tiempos peligrosos. Ya no es como 2 décadas, 3 décadas atrás que podíamos salir y hacer y venir y caminar a nuestras casas. La mayoría de nosotros cuando éramos jóvenes íbamos a las fiestas o íbamos al club, a donde fuese, a pie. Y regresábamos a nuestra casa, inclusive a medianoche, a pie por la calle. Yo no permito ahora que ningún hijo mío me salga y esté fuera más de cierta hora. Y llamo a mis hijos, mis nietos, porque ya los otros están muy grandes y se fueron. Pero mis nietos no salen así por así. Yo los llevo, yo los espero, yo los busco, porque tengo miedo de lo que le pueda ocurrir, porque no hay seguridad. Pero Pablo nos dice que no hay seguridad, no porque se está cayendo el mundo, el cielo, no porque está temblando, viene un maremoto, un tsunami, sino por causa del hombre mismo. Y es lo que implica en el segundo de los versículos. Dice, porque habrá, estamos viviendo en días peligrosos, en tiempos peligrosos. Dice, porque habrá hombres. O sea, el hombre es la causa de todo lo que está ocurriendo hoy en el mundo, que lo ha convertido en días o tiempos peligrosos. Es inevitable notar el cambio que ha habido en nuestra sociedad. En tan solo un par de décadas hemos sido testigos de tiempos cambiantes muy difíciles. Cada vez estamos más sumidos y más en lo que viene siendo corrupción, injusticias, abuso, impunidad. Y eso se da en todos los niveles y en todos los extractos, ya sea sociales y niveles de poder. Empezando de los más altos hasta los más pequeños y poco pudientes.
Estamos viviendo, como bien dice, en tiempos peligrosos, porque día a día es un torbellino de violencia. No hay un día que no cojamos la prensa escrita, radial o televisiva y que no deje de estar llena de noticias acerca de robos, asaltos, asesinatos, terrorismo, abusos, violaciones, inclusive, como se decía en estos días, del hombre atentando ya no contra el hombre, sino contra sí mismo. Y hay un número creciente de personas que se infringen la muerte a sí mismos y cometen suicidio. Tal parece que estamos en un tiempo parecido a los que habían en la época de Josué, y en los cuales nos dice la palabra que cada quien hacía como bien le parecía. No hay moral, no hay ética, no hay ley que sostenga y que aguante a alguien cuando quiere conseguir algo. Sencillamente se lanza a conseguirlo. Y Pablo nos advirtió acerca de ese tiempo, en donde tendríamos nosotros una humanidad completamente corrupta. Pero ¿saben por qué la humanidad está corrupta? Porque el corazón del hombre se ha alejado de Dios. Porque no hay en ningún momento valores morales, pero tampoco valores espirituales, mucho menos. Eso es lo que ocurre. Donde el hombre ahora mismo dice que se deleita en hacer el mal y va a procurar su placer, no importando cuán aborrecible sea este delante de los ojos de Dios. Y por esta razón es que nosotros estamos viendo que lo malo se está convirtiendo en algo cotidiano, inclusive hasta normal delante de nuestros ojos. Lo que es la homosexualidad, la sodomía, los pederastas, la fornicación, el adulterio, la mentira, el engaño, la misma pornografía y todos esos males ya son algo común. Está en nuestros hogares sin que nosotros querramos. Está llegando a nuestros hijos a través de la televisión, a través de los celulares, a través del internet, a través de las noticias, etc. Ayer estaba viendo en la televisión un programa, cambié el canal inmediatamente, pero veo que el programa se llama Yo y mis 5 esposas. Yo y mis 5 esposas. Sí. Pero ese mismo canal que estaba dando este programa anunciaba que próximamente iba a transmitir la vida de un modelo homosexual afroamericano que cómo alcanzó el éxito y triunfó. O sea, y yo me pregunto, ¿son acaso estos los modelos a seguir que van a ver nuestros hijos a través de la televisión? ¿Ven cómo estamos en una sociedad decayente, corrompida, cada día más? Y esto todavía nos dice más cuando está presentándose en un programa de televisión. Y es que no solo hay quienes lo hacen e invitan a hacerlo, claro, por medio de su ejemplo, sino que hay personas que se agradan en aquellos que lo hacen. Es como el morbo de los televidentes. Lo estamos viendo porque programas así no debieran tener teleaudiencia y sin embargo son exitosos. Son programas que son muy vistos. En fin, como ya les dije, este no es más que el resultado de que cada día el hombre se está alejando más y más de Dios, que el hombre está siendo la medida de todas las cosas, que el hombre es el centro de todas las cosas y que su deseo es sobre el deseo y la voluntad de Dios. Ciertamente yo no pretendo ponerme a explicarle aquí cada una de las características que Pablo nos señala que están presentes en la mayoría de los hombres de nuestros tiempos, lo cual sería muy interesante, pero tomaría demasiado tiempo. Si nosotros hacemos un pequeño extracto del texto, vamos a ver por dónde anda la cosa. Primero, si quiero hacer notar en primer lugar que el apóstol nos anuncia, primero, tiempos peligrosos. Luego describe que por causa del hombre serían los tiempos peligrosos y a seguida nos detalla las características y la falta de cada uno de esos hombres. ¿Para qué? Para que los identifiquemos. Pero esto tiene un propósito y es un propósito muy claro y específico. Y dice en el verso 5, como lo pueden ver ahí, dice, ¿para qué lo evitemos? ¿Saben a lo que se refiere Pablo cuando le dice a Timoteo a esto? Evita.
Evítalos. Estas son personas que lo único que tú puedes hacer con ellas de verdad es predicarle el evangelio y no más. Pero no son personas que tú te puedas asociar con ellos, ni que tú puedas tener amistad con ellos, compañerismo, porque tú no tienes nada en común con ellos. Los hijos de la luz no tienen nada en común con los hijos de las tinieblas. Por lo tanto, evita. Luego, también Él nos habla acerca de su ministerio lleno de persecuciones y peligro, y lo pone como ejemplo, y nos da una bellísima afirmación en el verso 11. ¿Y saben cuál es? Cuando Él pone: persecuciones he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. Precioso. De todas me ha librado el Señor. Y también nos dice: todos los que quieran vivir, en el siguiente versículo, piadosamente en Cristo Jesús, padecerán persecución. Miren, yo no sé qué es lo que muchos de esos predicadores light le ofrecen para llenar a sus templos a las personas que incautamente llegan donde ellos. Pero yo sí sé que al verdadero creyente le van a ocurrir muchas pruebas, muchas aflicciones. ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice, y dice que es necesario que sobrevengan, que es necesario que se fortalezca nuestra fe a través de ella, que es necesario que nosotros menguemos y que nos rindamos cada vez que veamos que no somos capaces de luchar con ella, y dejemos que sea Cristo quien combata por nosotros. Él no nos hace fuerte, Él es nuestra fortaleza. Nosotros nos escudamos en Él. Que cuando hayan persecuciones, nosotros entendamos lo que es la verdadera gracia de nosotros dejar descansar en Cristo, que Él hará. Que entendamos que todos los que sirven, viven fielmente agradando a Dios, tendrán tarde o temprano persecución en sus vidas, y deben estar desde ya, y es lo que quiere Pablo diciéndole a Timoteo, deben estar listos para superarlas y recordar lo que dijo Pablo: y de todas ellas me ha librado el Señor. Más adelante, Pablo nos advierte que la maldad del hombre irá en aumento, que no se detendrá en el verso 13. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Por lo tanto, es una fantasía, una utopía, una quimera que algún día las cosas van a cambiar para mejorar. No es cierto. No lo esperemos. Entonces, vivir con esa fantasía es una distracción que nos va a quitar de los verdaderos propósitos que tiene el Señor, de que nos vayamos preparando para esos días difíciles. Pero ante todo este panorama de maldad que Pablo nos presenta, también nos está dando una clara exhortación, un llamado a que no desfallezcamos, que no nos rindamos, que nos mantengamos firmes, y aún en medio de las persecuciones, que seamos persistentes, perseverantes en la fe de Jesucristo, Señor nuestro. Es lo único que podemos hacer. No hay otra salida para el creyente. Y ustedes van a ver que hoy en día, cada día las iglesias se están quedando con menos personas, menguando. ¿Por qué? Es sencillo. Porque no están persistiendo, no están perseverando en la fe como nos manda la palabra. Si nosotros iniciamos una carrera, el asunto es mantener el paso, porque no es una carrera de rapidez, no es una carrera corta, es una carrera larga. Es una carrera hasta que Dios quiera y luego llevarnos hasta la eternidad. Pero esa carrera debemos hacerla nosotros, que cada paso sea el siguiente a la vez, que el impulso de uno viene siendo el inicio del otro. En ningún momento se puede uno detener ni desmayar, pero hay personas que han iniciado una carrera y a medio camino han desfallecido, se han cansado, no han persistido, no han perseverado. Y eso es el problema.
Todo viene porque hay muchos creyentes que cuando aceptan a Jesucristo dicen, el Señor va a solucionar todos mis problemas. Y no es verdad. Va a solucionar el mayor de tus problemas, que eres un pecador condenado a la muerte eterna. Eso es lo que va a solucionar. Pero tus problemas en este mundo, esa condición, no como tal. No necesariamente el Señor va a transformar y cambiar tu vida. No se acaban las dificultades económicas cuando conocemos a Cristo, ni nuestro estado de salud. Al revés, la palabra es muy clara y nos va a decir que vamos a padecer persecuciones, aflicciones, pruebas, luchas por causa de nuestra fe. Vamos a tener verdaderas batallas espirituales. Vamos a ser rechazados por muchos, criticados, tenidos a menos. Y el cristiano en estos tiempos tan peligrosos y difíciles, lo que está siendo llamado es a la persistencia, a la perseverancia, aunque todas las circunstancias le sean adversas. Y perseverar, hermanos, no significa más que mantenerse firme y constante en la realización o continuación de una cosa, o aún hasta en un pensamiento. Implica proseguir con decisión ante la adversidad, ante los problemas, ser tenaz, ser fiel y no darse por vencido. Perseverar no significa eliminar los obstáculos que encontremos en el camino, sino que a pesar de ellos continuemos, sigamos adelante hacia la meta, como indica esa famosa carrera de Pablo. Que no desmayemos ni nos rindamos. El creyente está llamado a perseverar a todo lo largo de las Escrituras. Y lo indica en muchas formas, inclusive ni siquiera utilizando la palabra, sino a veces la actitud que debe tener el cristiano. Dice Proverbios 24:16, porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. Esa es la actitud. Esa es la actitud. Ciertamente es el Señor que nos da la mano y nos alza. Pero la actitud es esa, la de levantarnos, la de seguir adelante. Pero ocurre que son muchos las personas que ante las dificultades y las presiones del mundo desisten, se entregan, se rinden, se apartan de su comunión con Dios y la de los santos también. Dejan de persistir, dejan de perseverar, y esto ocurre de muchas maneras. Como ejemplo les puedo decir que dejamos de perseverar cuando somos convencidos por las ofertas del mundo. Cuando nuestros intereses personales entonces adquieren una dimensión y son tan más grandes que nuestro deseo de servir a Dios. Ocurre así. ¿Cuántas personas no se le ha presentado una oportunidad económica, de reconocimiento, de que pueden de un momento a otro, bueno, pues tener todo lo que han ambicionado, pero a expensas de qué? A expensas de que van a tener que trasladarse a un lugar donde no tienen la facilidad de compartir con hermanos de su misma fe, etcétera. Y cuando vienen a ver, pues, ¿cuántos? Dejamos de perseverar cuando el amor por nosotros mismos se acrecienta y es más grande aún que el sacrificio que Cristo hizo por nosotros. Cuando nos sobreestimamos a nosotros mismos. Y eso hace que seguido el Señor ya no es un primer lugar, sino un segundo lugar en nuestra vida. Dejamos de perseverar cuando nosotros nos silenciamos y no denunciamos lo malo que pasa. No advertimos al impío de su pecado para que pueda dejarlo, porque tenemos miedo al que dirán y que las personas puedan sentirse molestas con nosotros. Y lo que lo manda la palabra no es a callarnos, sino a denunciarlo. Dejamos de persistir cuando escondemos nuestra condición de siervo de Dios por no ser rechazados y evitar ser tildados de fanáticos o de intemperantes. Es imposible para el creyente en realidad adecuarse a los tiempos de hoy en día pretendiendo cohabitar con un mundo
que está lleno de la inmundicia del pecado. No podemos, es como decía mi abuela, juntos pero no revueltos. Acuérdense la oración del Señor en Juan 17, lo que dice: yo tengo que vivir en el mundo, claro está, pero no tengo que vivir bajo las reglas del mundo. Vivimos en el mundo, es imposible que nos saquen del mundo. Dios no nos pide que salgamos del mundo. Se lo dice al Padre: no te pido que los saques del mundo, sino que los cuides del mal, que los guardes del mal. Debemos seguir firmes en la fe, seguir el consejo de Pablo, que nos dice que a los hombres impíos en estos tiempos peligrosos debemos evitarlo. Eso es una de las cosas. Pero evitarlo no es callarnos. Evitarlo no es dejar de predicar el evangelio o denunciar o dejar de denunciar sus faltas. Si así lo hacemos, nos estamos convirtiendo en cómplices por omisión, por callar. Estamos aceptando esas cosas. Si no perseveramos, es porque en nosotros hay una condición de infidelidad hacia Dios. El que desiste, dice la palabra, el que no persevera, no puede agradar a Dios. Los creyentes tenemos que perseverar en la fe. Miren, ni Dios, ni Jesucristo, ni el evangelio que conocimos han perdido su poder. No, su efectividad. Solamente recuerden el mensaje de la cruz, que es poder de Dios para todos aquellos que se salvan. ¿Cómo podemos callarlo por el que dirán? ¿Cómo podemos ver las cosas que están ocurriendo a nuestro alrededor y decir que no vamos a predicar y nos vamos a autosilenciar? En medio de este tiempo peligroso y esta humanidad, Pablo nos invita a que nosotros nos afirmemos más en la palabra, en el estudio, en el conocimiento, que hallemos sabiduría para salvación, que es por la fe en Cristo, que utilicemos la palabra para enseñar, para redarguir, para ser redarguidos, para corregir y para instruir en justicia. Esta profecía, como podríamos llamarle, pues no es más que una evidencia de que estamos en los últimos días. Y la perseverancia, lamentablemente, es una cualidad que se ha perdido mucho en nuestros tiempos, inclusive en las iglesias cristianas. Sin embargo, nosotros, los creyentes, estamos llamados a perseverar en los diferentes aspectos de nuestra vida cristiana de la fe. Y no tan solo Pablo es quien nos lo recomienda y quien nos lo manda, sino que es un mensaje repetitivo a través de la Escritura. Y en lo que respecta a eso, pues yo extraje solamente algunos pasajes para que veamos qué y en qué debemos perseverar los cristianos en nuestra vida cristiana. Lo primero es que cuando la iglesia se formó, como nosotros vemos en Hechos 2, dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Número uno, en que se debe perseverar. ¿En qué? En la doctrina, en la sana doctrina que cada uno de ustedes conoce a través de las Escrituras. Y dice más: en la comunión unos con otros. Esto es comunión unos con otros. Nosotros no somos entes únicos. Nosotros conformamos el cuerpo de Cristo. Nosotros de una manera u otra estamos llamados a trabajar en equipo para la obra de Dios. Dice en tercer lugar, en el partimiento del pan. Y por último dice, y en las oraciones. Nosotros debemos estar obedientes a lo que el Señor nos ha mandado que hagamos. Uno, si Él manda a recordar a través del partimiento del pan el sacrificio de Jesucristo, eso hacemos. Si Él manda a que perseveremos en la oración, eso hacemos, porque con eso mantenemos la comunicación constante con nuestro Dios y Padre. Y eso lo confirman en otro mismo sitio, cuando dice, por ejemplo, a perseverar en la fe de Cristo, segunda de Juan 1:9, que dice: y cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y tiene al Hijo, como dando a entender que la verdadera situación de un creyente, un verdadero creyente, es que persevera en la doctrina de Cristo.
Perseverad en la oración. En Colosenses 4 dice, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracia. Es mantenerse firme, constante en oración. Perseverar en las obras. No nos cansemos, dice Gálatas 6:9, pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos y no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Las obras, ¿por qué? Porque las obras son la consecuencia de que Cristo habita en nosotros. De que nosotros, si nos recordamos, estamos hechos para buenas obras que Dios ha dictaminado desde antes de la fundación del mismo mundo. Él las tiene para que nosotros hagamos conforme a lo que es su voluntad. Y en pocas palabras, debemos perseverar siempre ¿en qué? En Dios como el todo en cada uno de nosotros. Porque si hay alguien que puede decir, no, pero vamos a perseverar en esto sí, en esto no, dentro de lo que es nuestra fe, pues mire, es en todo. Dice Isaías 26:3, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Que Dios sea el todo en cada uno de nosotros. Que Dios sea el motivo que cada día nos haga tomar cada aliento y cada respiración. Que Dios sea el que nos invita a nosotros a mantenernos firmes y seguir adelante. En Dios sea mi pensamiento y el tuyo, hermano. Que eso no se nos quite nunca. Que no nos rendiremos si siempre tendremos a Dios en nuestra mente, en nuestro corazón y en nuestro pensamiento. Amén. Oremos. Padre, somos débiles y lo reconocemos ante ti y te pedimos, Señor, que tú no nos dejes, Señor, en ningún momento que nos rindamos. Ayúdanos, Señor, a que cada día el carácter de Cristo sea en cada uno de nosotros. Ese carácter firme, Señor, perseverante en todo momento, que nunca se rindió, Padre, que todo cuanto hizo fue en obediencia tuya, Señor, todo lo que a ti te agradaba. Enséñanos cada día a ser conforme a Él, que tu Santo Espíritu maneje en nosotros, Señor, esa condición. Ayúdanos, Padre, a no desfallecer, a mantenerte siempre como nuestra principal meta y a estar siempre enfocados en llegar a ti, Padre, por el camino que tú nos has designado y agradándote en todo. En el nombre de Jesús. Amén.